Hola a todos, que Dios los bendiga, qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estamos emocionados porque vamos a aprender acerca de la reverencia, que es el sentido del oído en el espíritu. Ya hemos aprendido acerca de los otros sentidos y ahorita estamos llegando al sentido del oído y el espíritu. Así que vamos a aprender acerca de la reverencia, pero antes que nada quiero dedicarle el tiempo a Dios, así que por favor cerremos nuestros ojos en casa y oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que tú has permitido que nosotros nos podamos reunir para aprender más acerca de ti. Gracias porque aunque no podemos estar juntos, Jesús, podemos estar unidos virtualmente y sabemos que tú estás en todas las casas que están escuchando. Así que te pido por todas las personas que están escuchando que tú nos unas en un mismo sentir, Jesús. Te pido que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te pido que quites cualquier distracción, Jesús, y que podamos estar plenamente atentos a lo que tú tienes que decir para nosotros y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Jesús, ayúdanos a escuchar con la intención de aprender. Ayúdanos a poder ser buenos cristianos que van a poder dar a luz, Jesús, y seguir creciendo. Así que dedicamos este tiempo, Jesús, y te ponemos a ti en el centro como lo principal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para seguir, espero que todos tengan sus Biblias a la mano y si no, corran rapidito a traerla y vamos a empezar con el versículo que tenemos que memorizar para esta semana. Los que ya la tienen, si me acompañan a Primera de Samuel 15:22. A ver quién llega primero. Ok. Gané. No, yo ya estaba ahí. Primera de Samuel 15:22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que es mejor obedecer a Dios, es mejor estarlo escuchando en todo momento y hacer su voluntad que solo llegar a presentar sacrificios, porque eso es algo que hacemos en un momento, pero el obedecer lo estamos haciendo constantemente. Un ejemplo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas es llegar a la iglesia un domingo y estar alabando, estar pidiendo perdón, derramándonos delante de Jesús. Eso es una ofrenda que nosotros hacemos, sea de alabanza, sea ofrendas de paces o por pecado, pero no escucharlo durante la semana. Eso es el no obedecer. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios quiere que le estemos prestando atención a Él, que estemos escuchando su voz para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, memoricémonos esto para la semana, la porción que dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, para que nosotros podamos estar buscando la voz de Dios y ver cómo nosotros podemos honrarlo a Él. Sigamos con los sacrificios, pero nunca dejemos de obedecerlo a Él. Así que lo paso a Luciano para que él siga enseñándonos un poco más acerca de la reverencia. Gracias. Y este es un tema bien bonito que tenemos el privilegio nosotros dos de compartir. Vamos a hablar de la reverencia, ¿verdad? Que es el sentido del oído del espíritu, como dijo Tini. Y el versículo, no sé si ya se dan cuenta por qué el versículo lema es una de las palabras principales del versículo, o la principal del versículo, es ciertamente el obedecer. La palabra obedecer tiene que ver con nuestra reverencia. Así que vamos a ver esta tarde lo que el Señor tiene para nosotros. Saquemos nuestras Biblias, como me imagino que ya la tienen, y yo voy a decir un versículo donde nos vamos a ir para ir a aprender y vamos a ver quién llega primero, si la Tini, si llego yo primero o si ustedes llegan primero, y el primero que llegue, pues nosotros dos lo va a leer, y ustedes, pues si llegaron primero, ahí nos cuentan cuando nos veamos. Así que como decía Tini, el obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros podemos decir: sí, yo soy cristiano, yo voy los domingos a la iglesia, mi familia es cristiana, yo voy al lado a Dios los domingos, pero ¿qué pasa cuando llega el lunes? ¿Y qué pasa cuando yo estoy con mis amigos? ¿Qué pasa cuando estoy en el colegio, con mis primos, con mi familia? ¿Será que también ahí le estoy obedeciendo a Dios? ¿Será que Dios me dice no hagas esto y en verdad lo estoy obedeciendo y lo paro de hacer? ¿O simplemente estoy diciendo yo soy cristiano porque mis papás son cristianos?
¿verdad? Vamos a ver un poquito. De primero, espero que tengan ahí para apuntar. Vamos a definir qué significa la reverencia. La reverencia significa temor, significa respeto. Reverencia viene de la palabra reverentia, que significa temor respetuoso. Cuando nosotros respetamos a una persona, pongamos de ejemplo a nuestros padres, cuando nosotros tenemos respeto hacia nuestros padres y nuestros padres nos dicen, no vayas a hacer eso o deja de hacer eso, si nosotros respetamos a nuestros padres, lo vamos a parar de hacer, ¿verdad? Si ellos nos dicen, no hagas eso, no lo vamos a hacer. Si nosotros lo respetamos porque los reverenciamos, ¿verdad? Reverencia es también el amor que se le tiene o se le guarda a alguien. Si yo amo a mi papá, si yo amo a mi mamá, si yo amo a mi abuelita, y vamos más arriba de lo que vamos a hablar hoy, si yo amo a Dios, si ellos me dan una orden, si ellos me dicen cómo me tengo que comportar, cómo tengo que tener yo mi actitud en ciertas situaciones, yo lo voy a hacer con mucho amor, con mucho respeto, voy a obedecer, ¿verdad? Vamos a ver, es un alto reconocimiento de respeto o sumisión a alguien, ¿verdad? La palabra sumisión la vamos a definir también porque va muy relacionado. La palabra sumisión significa obediencia, significa entrega a alguien que respetamos, es lo que acabamos de hablar. Si yo respeto a alguien, voy a estar sumiso a él, obediente a él. Si yo amo a Dios, voy a estar sumiso y obediente ante Dios, ¿verdad? Y voy a leer su palabra y voy a ver qué es lo que quiere Dios que yo haga y lo voy a hacer con mucha sumisión, con mucho amor, ¿verdad? La palabra obediencia también la vamos a definir. Significa ser sumiso a la autoridad o a las instrucciones de alguien, ¿verdad? Aquí podemos ver que ser sumiso hacia la autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? Vamos de arriba hacia abajo. Cristo es nuestra autoridad. Después, ¿quiénes son nuestras autoridades? Nuestros padres, ¿verdad? Nuestros pastores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos obedientes, somos sumisos. Cuando somos sumisos, tenemos reverencia, ¿verdad? Así que vámonos al primer versículo. ¿Están listos? No se vale hacer trampa. Vámonos a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver quién llega primero. Yo creo que voy a ganar esta. Yo siento que sí, pero... No, me fui muy atrás. ¡Ay! ¡No! ¿Filipenses qué? Capítulo 2. Ya llegué. Ya, ok. Bueno, gané. por poquito. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Y vamos a ver el ejemplo más lindo y más perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue de reverente, cómo Él fue de sumiso, cómo Él fue de obediente al Padre Celestial, ¿verdad? Jesucristo, como hemos aprendido, Él tomó el cuerpo de hombre, vino aquí abajo a morir por nosotros para limpiarnos, para pagar nuestra deuda, para después transformar nuestro ser y que nos parezcamos más a Él cada vez, ¿verdad? Y Él nos dejó un ejemplo, Él nos dejó un camino en donde nosotros lo tenemos que ver a Él como el ejemplo máximo de obediencia, de cómo queremos ser en esta vida, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Esta reverencia que hubo en Cristo Jesús, este respeto que hubo en Cristo Jesús, que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya esta obediencia, esta sumisión al Padre también en ustedes. Parezcanse a Jesús en este sentido, en obedecer al Padre, en obedecerlo al pie de la letra, con amor, con sumisión y con obediencia. Entonces dice... el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿verdad? Subrayemos esa palabra, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús, para su Hijo? Era que Él pudiera venir, ¿verdad? Cumplir con la ley, ir a la cruz y morir por nosotros por amor, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser transformados por su sangre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Él fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Él era Dios, estaba exaltado ahí arriba, pero no vio eso como algo de decir, no hombre, esto es más bonito de obedecerle a mi Padre, mejor me quedo aquí siendo Dios. Él dijo, no, es más bonito y es mejor obedecerle a mi Padre, bajar y dejar esto de ser, como dice aquí, ¿verdad?
no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que voy a bajar, voy a hacerle obediente a mi Padre y voy a humillarme y voy a morir. Y eso fue mucho más maravilloso que se haya quedado ahí y que nunca hubiera descendido a morir por nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Él hizo cuando vino y lo que está haciendo en nuestros corazones, ¿verdad? Vamos al segundo versículo del día. ¿Están listos? Porque la Tini se está poniendo pilas. Es Mateo 26. Okay. Ya, 26, ¿qué? 26, muy bien, hoy sí me ganó, pero versículo 36 al 39. Ok. Vamos a ver, como ella llegó, le voy a pedir que lo lea. Ok. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gracias, Tini. Entonces esta es la famosísima escena del Getsemaní, ¿verdad? Jesús está a punto de ir a la cruz y hemos aprendido que Jesús no estaba tratando de huir de la situación, no estaba tratando de huir de ir a la cruz. Él, su gozo más grande era ir a la cruz, pero en este momento, como dice en el versículo 38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Su vida se le estaba escapando, ¿verdad? Y su anhelo más grande era cumplir la voluntad del Padre, que era llegar hasta la cruz. Ese era su anhelo, salvarnos a nosotros. Pero había un anhelo mayor que hacer esta obra maravillosa. Había un deseo más grande en su corazón que era obedecerle al Padre. Entonces por eso dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, no me dejes morir en el Getsemaní. Déjame llegar hasta la cruz. No quiero perder mi vida ahorita. Señor, yo quiero salvarlos. Pero pongamos atención y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. El amor del Señor Jesucristo para obedecerle al Padre era tan grande que era más grande que su deseo de ir a la cruz, ¿verdad? El serle obediente, el serle sumiso, el serle reverente. Vemos la conexión ahí de reverencia y obediencia a su Padre era más grande que cualquier cosa. Él quería solo obedecerle a tal manera que dijo, Señor, este es mi deseo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Yo quiero hacerlo como tú quieres y hacerlo completamente nada más y nada menos como tú me digas, Señor, ¿verdad? Entonces vemos la obediencia y la reverencia conectados. Vamos al último ejemplo que les tengo el día de hoy. Juan capítulo 14. Vámonos con todo. Ya llegué. Gané. No ha llegado todavía la Se me pegaron las hojas. Bueno, Juan capítulo 14, versículo 15, ¿verdad? Como yo llegué, lo voy a leer. Dice, este es Jesucristo hablando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, se recuerdan lo que les di de definición de reverencia, es el amor que se le tiene a alguien o se le guarda a alguien. Si yo amo a mis padres, voy a obedecer lo que ellos me dicen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Dice, si me amáis a mí, guardad mis mandamientos, ¿verdad? ¿Y dónde dejó sus mandamientos? Aquí tenemos nuestra Biblia, para que podamos leerla, para que podamos ver qué es lo que Él quiere, cuáles son sus mandamientos, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nos comportemos. Dice, si en verdad me amas a mí, guarda mis mandamientos. Obedéceme, sé obediente a mí, porque el ser obediente es mejor que hagas muchas otras cosas. Es mejor que vayas y hagas una obra maravillosa. Obedéceme a mí porque me amas. Y muchas veces puede pasar que nosotros tenemos algo que nos encante hacer. No sé si es un videojuego, tal vez un amigo que nos cae muy bien, podemos tener algún juguete que nos encante, podemos hacer cosas que nos gusten mucho a nosotros, pero hay veces que sentimos y muy adentro de nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios, o nuestros padres o nuestros pastores, o aquí en la escuela de bíblica hemos aprendido que no es bueno hacer eso, o que no le agrada a Dios.
Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Vamos a serle obedientes a Dios porque lo amamos o vamos a serle desobedientes? Lo contrario a serle reverente y obediente es serle rebelde, no quererlo escuchar, ¿verdad? Escuchémoslo, y si lo amamos vamos a obedecer sus palabras. Es mejor obedecerle cuando nadie nos ve, tal vez en lo secreto, que estar en los domingos, tal vez que todos nos vean y que digan, ala, sí, él es cristiano. Él en su palabra, el versículo lema es mejor el que me obedece, el que hace sacrificios, ¿verdad? Tal vez lo vamos a obedecer en lo secreto, nadie nos está viendo, pero Dios sí nos está viendo, ¿verdad? Así que vamos a ir a un ejemplo que Tini nos tiene acerca de un mal ejemplo en la Biblia, de alguien que no obedeció a Dios, y después yo les voy a dar un ejemplo de una persona que sí obedeció a Dios. Bueno, ahora para el mal ejemplo de lo que no debemos de hacer, les voy a pedir que me acompañen nuevamente a 1 Samuel 10, 21 y 22. Ahora 1 Samuel 10, 21 y 22. Esta es la historia de Saúl, y la porción que vamos a leer fue cuando Saúl fue ungido como rey, y les voy a leer esta parte para mostrar, porque este es un ejemplo de cómo Saúl fue irreverente a Dios, pero él no empezó así, él empezó siendo humilde. Acá les voy a leer el versículo, podemos ver esa humildad que él tenía. Dice, hizo llegar, Samuel hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Marti, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí él está escondido entre el bagaje. Saúl había sido llamado para ser rey, y él ya lo sabía, pero él no tomó eso como orgullo, no se levantó él y estaba andando por todo el lugar diciendo, mírenme a mí, sino que él se escondió, él tenía una humildad en él, y fue por eso que Dios lo escogió. Pero de ahí vamos a ver, él se rebeló contra Dios más adelante, en 1 Samuel 13. Aquí vemos que Israel iba a ir a la guerra contra los filisteos. Les voy a resumir lo que dice aquí, pero si ustedes tienen tiempo, los exhorto para que ustedes lean bien toda la historia. Pero Saúl iba a la guerra y estaba esperando a Samuel, porque iban a hacer un sacrificio para poder recibir esa bendición de Dios, para poder vencer contra los filisteos. Y Dios le dio la orden que esperara 7 días en lo que llegaba Samuel, que era el sumo sacerdote, para hacer este sacrificio. ¿Y qué pasó? Saúl empezó a ver, Samuel no llegaba, empezó a ver que los filisteos se estaban preparando para la guerra, y ellos aún no hacían el sacrificio, y pasaron 1, 2, 3 días, y seguían pasando los días, y él solo miraba al enemigo que se estaba preparando, y no confió en Dios, porque cuando ya era el 6.º día, todavía faltaba para cumplirse los días que Dios le había dicho, era el 7.º, quedaban unas horas, y él decidió hacer el holocausto. Dice aquí en 1 Samuel 13, 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando había acabado de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desterraba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no me he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Aquí hizo 2 cosas mal Saúl. Cuando uno no obedeció a Dios y hizo el sacrificio sin Samuel, que era quien debía de hacerlo. Esa fue la orden que le dio Dios y no lo hizo. ¿Y qué fue el segundo? Cuando Samuel le preguntó qué había hecho, él se justificó. Él dijo como, yo vi que no me esforcé, entonces hice esto. Pero la realidad es que él no obedeció. Él ni siquiera se pudo humillar para decir, fallé, no lo hice bien. Y algo importante que quiero que notemos, que aquí dice, y vi que los filisteos se estaban preparando. Él se dejó llevar por su vista, por sus ojos carnales, y no por su fe, porque Dios le había prometido algo y Dios cumple sus promesas.
y él, por no querer confiar en Dios y que él iba a obrar en el tiempo que le había señalado, él se dejó confiar por ver a estos enemigos que se estaban levantando. A veces Dios nos da una orden a nosotros y nosotros tenemos que aprender a confiarle a Él ciegamente. ¿Qué quiere decir esto? No importa qué está pasando alrededor de nosotros, si se está cayendo el mundo, nosotros vamos a confiar en Dios porque Él lo dijo y lo que Él dice, eso va a ser. Dios es un Dios justo, así que Él nunca nos va a fallar, pero Saúl no le obedeció, y esta es solo la primera vez. Si seguimos leyendo la historia de Saúl, vamos a ver que él siguió desobedeciendo a Dios y no, el no obedecer es no tener reverencia a Dios, así que él siguió desobedeciendo con esta falta de reverencia a Dios hasta que Dios decidió quitarlo como rey, y es ahí donde pone a David. Así que ustedes lean esto y aprendan, porque nosotros también aprendemos de las historias de qué no tenemos que hacer. Para eso están estas historias en la Biblia, tanto las buenas como las malas, porque si ellos cometieron estos errores y Dios los utiliza y los pone aquí en la Biblia para que nosotros podamos ver qué es lo que causa estas actitudes en nosotros. Así que no vaya a ser que nosotros también deshonremos y seamos irreverentes hacia Dios por el orgullo que nosotros tenemos y porque nuestros ojos están puestos en otras cosas y no en Dios. Así que dejemos ahí el ejemplo de lo que no tenemos que hacer, y mejor que Luciano nos diga qué es lo que sí tenemos que hacer, porque... Bueno, tenemos el ejemplo de cómo, un buen ejemplo de cómo tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Tenerle reverencia, y por eso lo obedecemos. Vamos a Génesis 22. Y adivinen quién va a ser nuestro personaje, el famosísimo Abraham, ¿verdad? Vamos a ver, esta es la historia cuando Abraham al final con su esposa Sara tienen a su hijo Isaac, y pues prácticamente ellos no podían tener hijos. Entonces cuando tienen a Isaac es su tesoro más grande, ¿verdad? Es lo más preciado. Es como nosotros, ustedes que son niños y yo que soy joven todavía, no tengo hijos, ustedes no tienen hijos, pero imagínense lo que más les gusta en esta vida. Puede ser el Nintendo, el PlayStation, puede ser mis amistades, puede ser mis estudios, puede ser algo, mi moto por ahí, ¿verdad? Algo lo más apreciado que yo tengo. Y viene Dios y le dice, ahora que yo te di a Isaac, entrégamelo y sacrifícamelo, ¿verdad? Dámelo de vuelta a mí. Y entonces vamos a ver qué hace Abraham, si es obediente o no es obediente, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 3, ¿verdad? Aquí ya le dio Dios la orden de que se lo entregara y que se levantara al siguiente día. Entonces en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Saben dónde está la clave en este versículo? Dice, Abraham se levantó de mañana. Yo me recuerdo que de chiquito hasta el día de hoy, cuando voy a hacer algo muy emocionante el día siguiente, yo me levanto muy de mañana. Es como que ni puedo dormir bien y me levanto o no duermo, o me levanto muy tempranito porque ya quiero que llegue ese día. Y adivinen qué es lo que estaba pasando con Abraham. Él no podía esperar el serle obediente a Dios. Él no podía, entonces se tuvo que levantar temprano, porque si él no hubiera estado feliz de obedecerle a Dios, entregándole lo que más quería en ese momento, él tal vez hubiera levantándose tarde, hubiera tal vez desayunado, tal vez hubiera alargado el día más, porque no quería que llegara ese momento. En cambio él se levantó muy temprano, ¿verdad? Entonces se va con su hijo, con sus siervos, y en el versículo, vamos a ver... En el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Él, ¿saben qué? Hay otra clave. Él le llamó a obedecerle a Dios adoración. Cuando nosotros amamos a Dios y lo queremos, una forma de adorarlo es obedeciéndole, ¿verdad? Y vemos qué pasa cuando nosotros obedecemos a Dios. Vámonos al versículo 12. Aquí Abraham estaba a punto de matar a su hijo como Dios le había dicho, y le dice en el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. No me rehusaste lo que más te gusta en esta vida, tu mayor deseo en esta vida, no me lo rehusaste, fuiste obediente. ¿Y qué dice? Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Qué habíamos hablado que era temor? Es reverencia. Ahora conozco que me eres reverente, ahora conozco que me obedeces y que me amas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos pone en una situación, Él realmente nos está probando para ver qué es lo que vamos a hacer,
si vamos a obedecerle. Nos está probando si vamos a obedecerle, si no le vamos a obedecer. Abraham pasó la prueba y le fue obediente y Dios le dijo, ahora conozco que me temes y que me amas y que me eres reverente. Así que esta es nuestra segunda historia. Vamos a hacer unas pequeñas actuaciones rápido para que vean unos ejemplos chistosos y bonitos. Así que nos vemos un ratito. Señor, háblame, por favor, necesito que me hables, Jesús. ¿Cómo puedo hacer para que tú me hables? Aquí está mi palabra. Si quieres, léela, estúdiala y sé obediente. Gracias, Señor. La voy a leer y estudiar y la voy a poner por obra. Gracias, Jesús. Ya. Señor, no sé qué hacer, estoy enojada. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo es que tengo que actuar yo en esta situación? Dime tú, Jesús. Hija, ve y perdona a tu hermano. Bueno, espero que les hayan servido estas demostraciones que les hicimos. Es algo práctico para que nosotros podamos ver cómo es que podemos obedecer a Dios nosotros, cómo podemos ser reverentes hacia Él cuando Él nos dice algo en oración. Y creo que la primera era algo muy importante, porque para poder obedecer a alguien y para poder ser reverente, la palabra que decía era alguien que amamos y respetamos. ¿Cómo los vamos a amar si no los conocemos? Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que nosotros estar buscándolo para amarlo y conocerlo, porque entonces vamos a poder nosotros ir más rápido para obedecer. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que Dios es justo. Entonces ahí yo voy a estar más inclinado a obedecer. Deberíamos de hacerlo solo porque es Dios, pero nosotros lo vamos a hacer porque reconocemos que Él no nos va a dar nada malo a nosotros. Y algo importante que quiero que recordemos también es que nosotros no venimos a esta tierra siendo perfectos, eso ya lo sabemos, y no sabemos nosotros, no vamos a ser reverentes de un día a otro, no vamos a hacerle caso a todo lo que Dios diga. Es algo que nosotros tenemos que tomar pasos para cada día. Entonces voy a tomar el día de hoy y voy a decir, hoy me voy a enfocar, y lo que me diga Dios y lo que yo esté sintiendo, le voy a hacer caso, yo voy a obedecer. Y es algo que nosotros vamos a ir haciendo con acciones, poco a poco, y de ahí ya vamos a ir viendo que cuando obedecemos a Dios las cosas van bien. Entonces, ¿qué vamos a querer? Seguir obedeciendo. Es algo que vamos a ir creciendo poco a poco. Entonces los animo y no se vayan a sentir mal si desobedecen. Pidamos perdón y volvamos a levantarnos, y vamos a seguir hasta que nosotros podamos llegar a estar enteramente sometidos a Él. Entonces, quiero terminar con un listado, así que, como dijo Luciano, espero que hayan estado apuntando los versículos que les dimos y el versículo lema, pero les voy a dar unas cosas para que apunten, para que ustedes estén meditando en ellas y para que las puedan tener durante la semana y para más adelante, de cómo nosotros podemos ser reverentes hacia Dios. Así que la primera dice, vamos a decidir a confiar en Dios. ¿Y qué es esto? Lo que les dije exactamente. Tal vez no lo sentimos, pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo para obedecerlo. Vamos a confiar en Él, vamos a confiar en lo que Él nos está diciendo y vamos a obedecer. La segunda es esperar a Dios en oración. A veces Dios nos dice que nos quedemos quietos, o a veces Dios no contesta. Entonces sigamos orando hasta que Dios nos dé una respuesta, y ahí vamos a saber cómo obedecer. Cuando Dios nos dé la instrucción, ahí actuamos nosotros. La tercera es meditar en su palabra todos los días. Para poder conocer a Dios tenemos que leer la palabra. Para poder saber qué es lo que Él quiere de nosotros tenemos que leer. Entonces estemos leyendo, estemos estudiando, busquemos cosas nuevas, oremos acerca de lo que leemos para nosotros poder poner esta palabra por obra. La siguiente es obedecer a Dios aunque no entienda por qué tengo que obedecerlo. Tal vez lo que nos pide Dios es algo que a nosotros no nos hace sentido, pero Dios es sabio y Él ve las cosas más de lo que nosotros podemos ver. Así que no confiemos en nuestros ojos espirituales o nuestro propio razonamiento, sino que confiemos en Dios. Solo así de simple. No importa qué nos pida, hagámoslo, porque Él sabe más y Él nos ama y Él no nos va a hacer algo que nos va a traer mal. La siguiente es, si estoy en una situación que no me gusta, tengo que confiar a Dios. Va un poco de la mano de la que dijimos antes, pero es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien, cuando yo estoy contenta, pero ¿qué cuando estoy en medio de una prueba? En lo mismo, vamos a tener que seguir nosotros siendo fiel y obedeciendo la palabra de Dios. La siguiente es aceptar la disciplina de Dios.
A veces Dios nos va a decir como en la actuación que hicimos, Dios nos dice que vayamos a perdonar a alguien, tal vez no queremos, tal vez ni siquiera fue nuestra culpa, pero Dios quiere que nosotros vayamos a mostrar esa humildad, vamos a obedecer a Dios y aceptar lo que Él nos diga, y si Él nos está disciplinando por algo que hicimos mal, pues recibámoslo con gozo y con gratitud, porque Él está instruyéndonos. Y la última es, y esto creo que nos va a ayudar para todos los demás, dice, obedecer trae bendiciones. No lo hagamos por las bendiciones, hagámoslo porque queremos honrar a Dios, porque lo amamos y queremos nosotros hacer su voluntad. Pero si lo hacemos, obedecer va a traer bendiciones. Así que espero que las hayan apuntado. Y por si no lo apuntaron al principio, el versículo que estamos aprendiendo es 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que espero que esto les haya servido. Y para terminar, vamos a terminar con una oración. Así que si Luciano nos puede guiar en oración. Ahí agarran ese listado y lo pegan en su pared para que se les recuerde. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por este momento, por este estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos es como una luz, Señor, para ver en dónde tenemos que caminar. Gracias porque tú eres el más perfecto ejemplo de cómo tenemos que serle obediente al Padre. Señor, ayúdanos a ser reverentes. Señor, trabaja en nuestra obediencia para serte obedientes a ti, Señor. Te amamos, te damos gracias porque podamos estar estudiando tu palabra desde cualquier lugar, Señor. Te bendecimos, levantamos tu nombre, Señor Jesús, y bendice, Señor Jesús, a cada uno de los que nos están viendo, Señor, bendícelos, pon más obediencia en ellos, más reverencia, y te damos gracias por ser tan amoroso con nosotros, tan bello, Señor Jesús, y ser un ejemplo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.